Efesios capítulo 6. Hemos estado estudiando esta sección, pero miren lo que dice específicamente del versículo 1 al versículo 3. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Versículo número 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Oremos. Señor, te pido que por favor nos ayudes, que calibres nuestra mente, nuestro espíritu para poder estar atentos a tu palabra y que hagas un proceso de santificación en medio nuestro. Nosotros todavía no lo hemos alcanzado, no somos perfectos, sino que nos falta muchísimo y particularmente en esta área necesitamos de tu ayuda a todos. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que podamos ver el fruto de tu palabra en nuestra iglesia en las próximas décadas, si es que el Señor Jesucristo no regresa antes, de iglesias maduras, de relaciones maduras entre padres e hijos, de relaciones sanas entre familias de adultos, Señor. Yo te pido por favor que hagas lo que solamente tú puedes hacer y te pedimos, Señor, que obres en medio nuestro, que nos ayudes a cumplir con tu palabra y luego poder ver el fruto de haber obedecido lo que tú nos mandas. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la responsabilidad de hijos adultos hacia sus padres. Y ya vimos en esta sección, la última vez que estuvimos en Efesios, que Efesios capítulo 6, del 1 hasta el 3, habla de la relación de los hijos con sus padres. Y principalmente esta sección en Efesios está hablando de la relación que tienen hijos que aún son dependientes de sus padres, es decir, niños o jóvenes que aún están bajo la autoridad de sus padres y que tienen unas responsabilidades delante de Dios. La responsabilidad principal es honrar a sus padres, pero esa honra, cuando un niño o joven es dependiente, cuando está bajo el techo de sus padres, de manera de su cobertura, es obedecer a sus padres. Esa es la instrucción inicial que encontramos ahí. Miren el versículo 1, dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Concluimos la última vez que nos vimos que de manera general todos los hijos, es decir, todos los seres humanos en este planeta, jóvenes o adultos, deben honrar a padre y madre. Ese es el concepto general, el mandamiento para todo ser humano: honrar a padre y madre. Sin embargo, eso se ve de manera diferente para hijos que aún son dependientes de sus padres e hijos que son adultos. Para hijos que son dependientes de sus padres, ese mandamiento se cumple principalmente con obediencia absoluta a sus padres, siempre y cuando los papás no estén pidiendo algo que sea pecaminoso. Pero una vez que el hijo es adulto, que es independiente de sus padres, que tal vez se casa o simplemente es un adulto, entonces tiene que seguir honrando a sus padres, pero principalmente se va a ver de otras maneras, ya no a través de la obediencia absoluta. Es más, estaría mal pensar que un adulto tiene que estar todavía siguiendo en obediencia a sus papás de manera absoluta. Así que hay una diferenciación aquí para hijos dependientes e hijos adultos. Yo creo que todo este pasaje acá, estos 3 primeros versículos, está hablando del contexto de una casa, con hijos en casa. Sin embargo, yo creí que era importante que estudiáramos también entonces cuál es la relación correcta de hijos adultos con sus padres. Yo no creo que ese es el énfasis aquí, pero creo que de aquí podemos sacar también una instrucción acerca de qué significa honrar a padre y madre cuando soy adulto. Cuando es una persona que ya es independiente. Ustedes saben que esta instrucción para hijos en casa también se enfatiza en Colosenses 3:20 cuando dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, sabemos que esto es para hijos que aún están bajo la cobertura de sus papás. Pero lo que vamos a considerar esta mañana es la responsabilidad de hijos adultos hacia sus padres. Y lo vamos a ver en 2 partes. Número 1, el mandamiento explicado, y número 2, el mandamiento aplicado. Así que comencemos con el número 1, el mandamiento de honrar a padre y madre explicado. Miren el versículo 2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí lo primero que tenemos es el mandamiento.
y lo vamos a explicar, lo vamos a diseccionar un poco. Miren lo que dice inicialmente ahí: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa la palabra honrar? Bueno, esta palabra tiene varios usos, pero tiene un uso inicial que es estimar algo o asignarle un valor a algo. Y cuando ustedes lo conectan en cuanto a las relaciones interpersonales, entonces cuando honro a alguien es que estoy dándole un valor adecuado a esa persona o a esa relación. Esta palabra se podría utilizar para darle un valor a algo, pero en las relaciones interpersonales está diciendo que yo, cuando honro a alguien, estoy designando un valor elevado para esa persona por la posición que tiene. En este caso, los hijos deben dar un valor elevado a sus padres porque Dios les ha puesto en una posición honrosa. Dios ha determinado eso. Darle el valor apropiado a la vida de los padres. Honrar significa mostrar un alto grado de respeto, reverencia a alguien que tiene una posición adecuada para ser honrado. Puede ser alguien en autoridad, una persona como un jefe, una persona como un gobernante, una persona como un padre. Y por supuesto, quien tiene la honra suprema sobre todo, la autoridad suprema, es Dios. Los seres humanos estamos llamados a honrar a Dios, quien es la autoridad suprema. Pero Él también ha establecido diferentes autoridades en esta tierra que también debemos honrar, darle el valor adecuado por la posición que Dios les ha designado. Ustedes saben que la Biblia también habla de honrar adecuadamente a Dios y cómo los seres humanos constantemente no honramos a Dios de manera adecuada. Por ejemplo, en Marcos 7:6 dice: y Él les bendijo, y Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y aquí vemos un elemento más de la honra, que no simplemente es algo externo o de apariencia, sino que la honra comienza con una actitud interna. Muchos con sus labios honran a Dios, pero le están deshonrando realmente porque su corazón está lejos de Él. Bueno, la honra no solamente es con actos externos, sino con una actitud interna. Y aquí si estamos pensando en la honra a los padres, entonces tenemos que pedir a Dios para que nuestra actitud no simplemente sea externa, sino que sea de corazón, porque Dios ve realmente el corazón. Las instrucciones relacionadas con la honra a los padres son muy importantes desde la perspectiva divina. Cuando empieza uno a estudiar la Biblia se encuentra que hay mandatos relacionados que muestran que para Dios es importante la manera en cómo nos conducimos hacia nuestros padres. Harold Hoehner, un comentarista de Efesios, dice lo siguiente: si un hijo deshonra a sus padres, muy seguramente tendrá una actitud similar al deshonrar a Dios. El Antiguo Testamento presenta la honra a los padres como una forma de ser instruidos en cómo entonces podemos honrar a Dios. Es como un campo de entrenamiento. Cómo honramos a las autoridades en este mundo es como un campo de entrenamiento para saber cómo honrar entonces a nuestra autoridad suprema, que es Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, y pueden ir ahí. Éxodo 20:12. Lo leímos hace unos minutos en nuestra lectura devocional. Y dice así, Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Parte de los 10 mandamientos, y está hablando de la honra a padre y madre, y con una promesa, diciendo que Dios bendecirá a esa persona y le dará largos vidas. Miren también Éxodo capítulo 21, miren el versículo 15. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Bueno, aquí ustedes tienen tanto en el versículo 15 como en el versículo 17 instrucciones relacionadas al trato o la violencia que alguien podría mostrar hacia su padre o a su madre, con palabras o con acciones físicas. Bajo el antiguo pacto, en la ley que el Señor le había dado a Israel, cuando un hijo era un hijo rebelde, altivo,
o que aún podía llegar a golpear a sus padres, entonces las consecuencias eran la muerte. Hay un versículo ahí en la mitad, que es el versículo 16, que habla de el que secuestre a una persona. Bueno, en esa época, si alguien secuestraba a alguien más, el juicio era la muerte. Hoy en día ustedes ya saben, hay gente que secuestra y el castigo es que los vuelvan congresistas y les hacen una ruta para ser presidentes. Pero bueno, no estamos bajo el antiguo pacto. Pero hablando aquí de las instrucciones que están en el Antiguo Testamento, muestran cómo una y otra vez el trato de los hijos hacia los padres es algo que Dios se toma en serio. Miren Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Maldito el que desprecie, y también la palabra podría traducirse ahí, el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Una maldición. También Deuteronomio capítulo 21, unas páginas antes, versículo 18 al 21, dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Bueno, esto lo estuvimos viendo la última vez que estudiamos acerca de hijos en casa, y ya sabemos que no estamos bajo el antiguo pacto, bajo estas leyes. Este no es el castigo que debe recibir un hijo que desobedece a sus padres, pero sí nos muestra la percepción que Dios tiene ante esta clase de pecado. Es desagradable delante de Dios en gran manera. Y yo creo que este pasaje en Deuteronomio 21 tiene aplicaciones prácticas para nosotros. ¿Cuántos padres desobedientes a ese mandato debió haber en aquella época? Teniendo hijos rebeldes que eran un cáncer para la sociedad, pero no obedecían para que sus hijos no sufrieran las consecuencias. Yo creo que muchos padres debieron hacer eso. Eso es lo que sigue pasando hoy en día. Muchos papás, sabiendo que sus hijos están por un camino completamente erróneo, tratan de cubrir todo tipo de consecuencias para esos hijos. Bueno, finalmente van a llevar las consecuencias cuando haya dolor en la vida de ese hijo y dolor en la vida de sus padres. Hay que tomar medidas. Pero recuerden que estamos hablando aquí acerca de la instrucción de hijos adultos. Y lo que dice ahí el pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 2 es: honra a tu padre y a tu madre. Hemos visto que desde el Antiguo Testamento esta es una instrucción seria, importante, que Dios le da valor. Para hijos adultos, escuche con atención, honrar a padre y madre significa dar el valor apropiado a los padres por medio de un trato honroso, respetuoso y generoso. Lo repito, honrar a padre y madre como adultos significa dar valor apropiado a los padres por medio de un trato honroso, respetuoso y generoso. Aunque para hijos adultos ya no se requiere obediencia absoluta a los padres, ahora se demanda de nosotros respeto, afecto, honor y generosidad. Y bueno, yo creo que aquí, mire, para que ustedes sepan, cuando estoy preparando sermones, yo soy el primero que recibo las pedradas, ¿no? Y me toca solo porque estoy ahí en mi escritorio solo estudiando. Pero el punto es que yo creo que el Señor usa su palabra definitivamente para limpiarnos. Para que si hay algo que estamos haciendo de manera incorrecta, entonces ser purificados y limpiados. Y si esto es lo que demanda el Señor de su pueblo, entonces todos debemos buscarlo con diligencia. Porque el Señor se lo toma en serio. Miren lo que dice también el versículo 2. Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. En el contexto del antiguo pacto, un hijo deshonroso de sus padres podría hasta morir, y un hijo obediente y que respetaba a sus padres pues prolongaría sus vidas porque no lo matarían apedreado. Pero yo creo que aquí hay una promesa que va mucho más allá de eso.
No simplemente está diciendo que usted va a prolongar sus días porque no lo van a apedrear, sino que está hablando de que Dios traería una bendición particular y especial para aquellos hijos que en casa fueron obedientes a sus padres, pero luego en su adultez trataron con honor a sus padres. Dios está trayendo una promesa acá. Se refiere a una promesa de parte de Dios. ¿Y qué significa esta promesa? La promesa significa que Dios bendice de manera especial a hijos que obedecieron a sus padres en la niñez. Y mire qué increíble esto. Saber que usted puede estar recibiendo bendición de parte de Dios hoy si usted fue un hijo que obedeció generalmente a sus padres en casa. Ninguno fue un hijo perfecto y obediente, pero sí puede ser que usted haya sido un hijo obediente en casa de manera general y hoy puede estar cosechando el fruto de esa obediencia. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha determinado así. Pero la promesa no acaba ahí. También habla de hijos adultos que honren y respeten y traten de manera adecuada a sus padres aún siendo adultos. También hay una promesa para ellos. El Señor bendecirá a aquellas personas que cumplan este mandato. El Señor lo pone claro y hasta en Efesios lo enfatiza una vez más. Es un mandamiento que tiene una promesa. Y si Dios ha prometido algo, entonces Él lo va a cumplir. ¿Qué significa esto? Se podría considerar esta bendición como una vida larga, pero no solamente una vida larga, sino una vida fructífera bajo la bendición de Dios. Imagínense tener una vida bajo la bendición de Dios, recompensando. Ahora hay que hacer algunas aclaraciones. Esto no quiere decir que si alguien murió joven, inevitablemente la razón es que no honró a sus padres, porque alguien podría llegar a esa conclusión: este se murió joven, es que no honró a los padres. O no sabemos, pero tampoco quiere decir que no es una posibilidad. Yo creo que sí es una posibilidad, que Dios haya tomado esa determinación como trayendo consecuencia sobre lo que ese hijo hizo, porque la palabra lo dice, pero no siempre es así. Dios podría tomar la determinación de llevarse a alguien de este planeta por otras razones que ha determinado. Podríamos pensar entonces en todas las múltiples posibilidades que la Biblia da para lo que el Señor determina. Pero es importante entender que esta promesa es verdadera y genuina. Dios promete bendecir de manera especial a aquellos que tienen una actitud correcta hacia sus padres. Así que, ¿cómo podríamos entender esta promesa? Podríamos decir que Dios generalmente se complace con hijos que honran a sus padres y Él decide darles una porción de bendición especial a esos hijos. Eso es algo que podemos concluir acá. Para hijos pequeños que están en casa pueden empezar a decir: esto es una bendición de parte de Dios, es un mandamiento de Dios, pero también es una bendición que Él promete, así que lo va a cumplir. Pero también para hijos adultos. Y siempre hay una oportunidad para arrepentirse, pedir perdón al Señor y tomar la ruta que Dios demanda. Porque si Él nos está mandando, y también piénselo de esta manera: si usted está vivo todavía, entonces es una oportunidad para hacer lo que Dios está demandando que haga. Este mandamiento tiene tres motivaciones. Miren ahí lo que dice el final del 2, es el primer mandamiento con promesa, y en el 3 dice: para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Cuáles son las motivaciones para cumplir este mandamiento? Bueno, la primera motivación es que somos esclavos de Cristo, y si Él nos manda a honrar a los padres, queremos cumplirlo, así no sea siempre fácil. Esa sería la primera motivación. Si somos esclavos de Cristo y Él nos está hablando a través de su palabra, entonces debemos empezar a buscar cómo alinearnos, porque eso es lo que nos manda nuestro amo celestial y nosotros somos sus esclavos. Miren cómo el Señor ha ido guiando esta congregación a través de la predicación. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, todo lo que hemos estado estudiando en Efesios, esto no simplemente son mensajes para cada domingo, es Dios guiando a la congregación verso a verso, transformándonos poco a poco, año a año, mes a mes. Y ahora, yo cuando estoy preparando este mensaje no estoy pensando en que voy a dar un mensaje más de la palabra. Estoy pensando que Dios nos va a limpiar con su palabra y que vamos a cambiar, que vamos a ser transformados.
Así es que tenemos que ver cada predicación de la palabra. El Señor está trayendo algo. Tal vez se iba por un camino equivocado, pero ahora voy a tomar la ruta correcta porque Dios me ha instruido claramente. Él es nuestro amo, nosotros sus esclavos, y entonces queremos cambiar para su gloria. Si no lo hemos estado haciendo bien, Él está hablando claramente a cada uno de nosotros. Y la primera motivación es que somos sus esclavos y queremos obedecerle. Él dice que lo hagamos, entonces hay que hacerlo. Y hay que tomar las medidas que sean necesarias para hacerlo. Número 2, que Él nos ha dado su Espíritu Santo para poder cumplir con el mandamiento de honrar a padre y madre bajo la llenura del Espíritu Santo. Estos pasajes que estamos estudiando aquí al final de Efesios 5 y en Efesios 6 están bajo el contexto, recuerdan de lo que dice Efesios 5, 15 en adelante acerca de la llenura del Espíritu Santo. No podemos perder el contexto. Aquí está hablando de que andemos en las obras que Él quiere bajo la llenura del Espíritu. Y cuando estoy lleno del Espíritu voy a poder cumplir esos mandamientos. Ser una esposa sujeta, ser un esposo amoroso en casa, ser un hijo obediente a mis padres, honrarles y también ser padres que educan bien a sus hijos. Eso solo se puede hacer de manera correcta si estamos llenos del Espíritu Santo. Así que tenemos la motivación de que somos esclavos de Cristo, pero también tenemos la motivación de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros ayudándonos a cumplir este mandato. ¿Es difícil para usted honrar a sus padres? No me conteste. Pero ¿sabe qué? Usted tiene al Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, obrando dentro de usted, y usted sí tiene la capacidad de hacerlo. Usted piensa que no, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad y lo capacita a usted para honrar correctamente a padre y madre. Y un tercer motivador, que Dios Padre promete una bendición especial para los hijos que en su niñez obedecen a sus padres y que en su adultez los honran con diligencia. Así que tenemos varias motivaciones. Ya hemos considerado en primer lugar entonces el mandamiento de honrar a padre y madre, ya lo hemos explicado. Ahora pasemos el tiempo que nos resta hablando del mandamiento aplicado. Ahí vemos la primera parte, que es explicar el mandamiento. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto. ¿Cómo se aplica? Pero antes de aplicarlo en detalle, y que vamos a tener una lista detallada de cómo aplicar este mandamiento y de cómo no aplicarlo, hay que poner una base importante, una base fundamental. ¿Cuál es esa base fundamental? Es la siguiente: la honra a tus padres no debe estorbar tu matrimonio o la unión con tu cónyuge. Lo vuelvo a decir, la honra a tus padres no debe estorbar la unión con tu cónyuge, y la unión con tu cónyuge no debería estorbar la honra a tus padres. Espero que sea un concepto básico y entendible, pero necesitamos poner esa base bien puesta. Cuando un hijo se hace adulto, hay una ruptura en la relación con los padres. Y esto es muy importante entenderlo. Y no estoy sacando esto de la manga o porque me parece, sino que en Efesios capítulo 5 lo dice. Mira en Efesios capítulo 5 lo que dice el versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando principalmente de la relación de un hijo adulto que tiene una ruptura en la relación de dependencia con sus padres y pasa a crear una nueva familia. Pero también en la misma carta, unos versículos más adelante, en el capítulo 6, versículo 2, dice: honra a padre y madre. Unos versículos antes dice que el hijo dejará a padre y madre, y unos versículos más adelante dice que el hijo debe honrar a padre y madre. ¿Qué significa eso? Que yo debo cumplir los dos mandamientos. Un hijo que cuando sale al matrimonio no hace un quiebre, un corte con sus padres, no deja a padre y madre realmente, va a terminar pecando. Pero también peca el hijo que entonces no está honrando a padre y madre. El punto aquí es que los dos mandamientos tienen que ser cumplidos. Esa es una base fundamental. Es incorrecto y pecaminoso que un hijo ya adulto siga siendo dependiente emocional
y financieramente de sus padres, si es que ese hijo tiene facultades normales para sostenerse a sí mismo. Lo repito, un hijo ya adulto que siga siendo dependiente emocionalmente y financieramente de sus padres, yo creo que es pecaminoso si es que ese hijo tiene todas las facultades normales para sostenerse a sí mismo. Además, si una persona se casa, su relación de interdependencia con su esposa ahora es principal por encima de la dependencia con sus papás. Eso es lo que enfatiza Efesios 5:31. Ahora buscas más la aprobación de tu esposo o tu esposa antes que la de tus padres. Muchos matrimonios están mal porque uno de los dos decide que va a poner prioridad a lo que piensen sus papás en vez de lo que piense su esposa o su esposo. Bueno, eso trae problemas serios. Pero ¿saben qué? También quiero aclarar algo. Hay hombres y mujeres que estorban demasiado a sus cónyuges en la honra a sus padres. Esto también sucede. Hay esposas que estorban a sus esposos para que ellos puedan honrar a sus padres. Y también puede haber esposos que estorban a sus esposas para que esas mujeres puedan honrar a sus padres. Y eso también es pecaminoso. Y Dios lo sabe y van a tener que dar cuentas delante de Dios. Simplemente hay esposos o esposas que muchas veces dicen: yo tengo que mantener mi matrimonio primero. Yo quisiera honrar mejor a mis papás, pero no puedo porque la honra a mis papás sería destruir mi matrimonio. Y eso es a causa de uno de los cónyuges que no permite de manera correcta que uno de los dos pueda honrar a sus padres. Esto es pecaminoso y Dios lo sabe muy bien. Así que, habiendo entendido correctamente Efesios 5:31, ahora podemos aplicar mejor Efesios 6:2. Tiene que haber un corte, tiene que haber una ruptura, tiene que haber una unión más fuerte con el esposo o la esposa. Pero eso no quiere decir que eso significa deshonrar a los padres. Miren, yo aconsejo en consejería matrimonial una y otra vez, y mi consejo constante es este: necesitas poner límites con tus papás y necesitas buscar formas activas de honrar a tus papás. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que algunos dicen: hay que poner límites con los papás. Hay que poner límites. Y la balanza es límites. Y por aquí el mandamiento de honrar, no, vamos a honrarlos. No, ponga más límites. ¿Sí? O hay otros que se excusan: no, hay que honrar a los padres, honrar. Y parece que no hay ningún límite. Y parece que el centro del hogar es la honra a los padres antes que esta nueva familia que tiene que tener una unión correcta. ¿Cuál es la invitación bíblica? Hacer el corte adecuado con padres como adultos y al mismo tiempo honrarles como Dios demanda. Se necesita del Espíritu Santo para hacer esto de manera correcta, ¿o no? Se necesita la ayuda de Dios, la sabiduría de Él para hacerlo de manera correcta. No ir a lastimar el matrimonio, pero al mismo tiempo entonces no deshonrar a los padres. Necesitas poner límites con suegros y con padres, pero al mismo tiempo debes buscar activamente honrarlos. Y aquí una invitación también clave: no solamente es que cada uno tiene que honrar a sus propios papás. Si usted está casado con alguien y está unido a esa persona, ambos deberían buscar entonces cómo honrar a esos padres. No ser usted estorbo, sino buscar usted cómo ayuda al otro para que el otro pueda honrar a sus papás y usted mismo honrarle porque son los papás de su esposo o esposa. Se necesita tener un balance, dejar a padre y madre y honrar a padre y madre. Los dos son mandatos. Ahora sí pasemos a la parte práctica. ¿Cómo honrar a padre y madre de manera práctica siendo adultos? ¿Cómo honrar a padre y madre de manera práctica siendo adultos? Comencemos con lo primero: procurando compartir tu vida con tus padres de manera sabia, es decir, sin descuidar tu propio núcleo familiar. Primer punto es procurar compartir tu vida con tus padres de manera sabia. Eso quiere decir sin descuidar tu propio núcleo familiar. Miren, los hijos adultos podemos estar tan envueltos en nuestras propias responsabilidades o nuestra propia familia que podemos tener una tendencia pecaminosa
a no involucrar a los padres en lo que está pasando en nuestra vida. Por lo menos contar qué está sucediendo, involucrarles de alguna manera en lo que está pasando en nuestra vida. La idea es buscar formas activas de involucrar a los padres en la vida, participarles de lo que estamos haciendo para que ellos puedan disfrutar de nuestros triunfos, pero también contarles de cosas que pueden ser dolorosas para que ellos también puedan dolerse con nosotros. Esa puede ser una forma práctica, participarles de la vida, participarles de nuestros hijos, porque son sus nietos, dárselos a conocer, que puedan tener tiempo de interacción con ellos. ¿Saben? Ese involucramiento tiene que ser activo, pero definitivamente va a ser limitado. Y eso también es una verdad clara. No quiere decir que compartir mi vida con los padres o con los suegros es que va a estar completamente ahí. Ahora yo tengo una familia que es aún más grande. No, tengo que tener una prioridad con mi familia, mi esposa y mis hijos, pero también de alguna manera, de manera activa, buscar cómo participar con ellos en algunas cosas de manera sabia, sin descuidar tu propio núcleo familiar. ¿Saben? También hay que hacer una salvedad aquí. A medida que los padres van llegando a la vejez, entonces seguramente el involucramiento nuestro en sus vidas va a ser aún mayor. ¿Sí? Porque son personas que ahora van a tener más necesidad y el involucramiento tiene que ser mayor. Pero aquí también una recomendación. Hay muchos hijos que empiezan a tomar la responsabilidad completa de sus papás antes de tiempo. Cuando sus papás todavía podían tener cierta independencia, empiezan a cuidarles. ¿Y qué sucede? Veo yo en la práctica muchas veces. Empiezan a cuidar a los papás 10, 20 años antes, a hacer absolutamente todo para ellos, y luego cuando ellos realmente son dependientes, ya están completamente saturados y cansados. Mire, va a llegar un momento donde efectivamente hay necesidad de tener cuidado y usted tiene que hacerlo porque usted es el hijo, pero a veces algunos toman la responsabilidad mucho antes y entonces pues hay problemas, hay cansancio. Mi consejo para todos ustedes es: no inhabiliten a sus padres antes de tiempo. No inhabiliten a los padres antes de tiempo. ¿Saben? El Señor Jesús, hablando de la realidad de que en la juventud usted es independiente, usted puede vivir de una manera, pero luego cuando seamos ancianos, prácticamente usted lo llevan y lo ponen donde es. Usted de pronto anciano dice: uy, no me gusta eso. Bueno, el Señor Jesús lo dijo, Juan 21:18, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevarán donde no quieres. Esa es la realidad de la vida. Generalmente usted hoy en día aproveche, póngase lo que quiera, vaya donde quiera, porque un día nos van a llevar y donde lo pongan a uno, pues ahí le toca a uno quedarse o no. ¿Qué más va a hacer? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y saben, he estado meditando mucho acerca de la vejez en los últimos meses y yo creo que uno puede ir construyendo una vejez más sana y saludable espiritualmente. Cuando usted no empieza a controlar sus pecados y a mortificar sus pecados, he visto yo, me estoy desviando del tema, pero yo creo que esto es importante, he visto yo que cuando llega la vejez, los pecados que con más juventud se controlaban de alguna manera, ahora en la vejez las personas empiezan a expresar su pecado de una manera como sin límites. Y uno empieza a ver ancianos y la gente con los hijos comúnmente me dicen: siempre hacía eso, lo que pasa es que ahora está desbordado o desbordada. ¿Qué me hace pensar eso? Necesito matar más mis pecados ahora lo más posible, para no llegar a la vejez y que todo esté completamente desbordado cuando uno puede perder capacidades mentales. Por ejemplo, una vida que llega a la vejez y dice: no tengo nada que hacer. Bueno, seguramente usted construyó una vida de poco servicio a los demás. Cuando usted llega a la vejez realmente no tiene nada que hacer, pero si usted construyó una vida de servicio,
Usted llega a la vejez y usted puede ser hasta útil desde la casa, orando, llamando personas, discipulando jóvenes. Pero si usted construye una vida donde todo estaba centrado en usted, va a llegar un punto donde va a sentir que esta vida no tiene absolutamente nada de sentido. Y por supuesto una vida sin comunión con Dios, peor. Así que esta es una invitación a todos. Y pienso en eso porque un día vamos a llegar ahí, a menos que el Señor regrese antes. Pero ese es el destino, eso es lo que sucede. Así que nosotros podemos honrar procurando compartir nuestra vida con nuestros padres, pero de manera sabia. Compartir esta vida, pero de manera sabia, pensando en los tiempos adecuados, en el momento adecuado, en las etapas adecuadas. El Señor nos dará sabiduría y por supuesto por eso necesitamos al Espíritu Santo. Segundo punto ahí, acudiendo a ellos para buscar consejo cuando sea apropiado. Acudiendo a ellos para buscar consejo cuando sea apropiado. Proverbios 23:22. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Una forma de honrar a los padres siendo adultos es por medio de pedirles consejo. Y hay alguno me dirá, donde yo le pida un consejo a mi papá o a mi mamá, usted no sabe con lo que me va a salir, ¿sí? Algunos podrían pensar eso y decir eso. Bueno, aquí les voy a explicar esta idea práctica. El hecho de que usted pida consejo no significa que tiene que hacer exactamente lo que el consejero le está aconsejando. Pero yo creo que si aquí estamos cultivando familias, que son familias cristianas, que estamos viendo un cristianismo real por primera vez, lo que va a pasar aquí es que van a empezar a levantarse padres sabios. Y para esos hijos que van creciendo va a ser una bendición tener como consejero a un padre sabio. Claro, hemos estado acostumbrados tal vez a padres que tal vez no tienen toda la sabiduría, no tienen la sabiduría de las Escrituras, pero cuando uno tiene una comunidad de fe, una comunidad bíblica que empieza a crecer en sabiduría, lo que va a pasar es que los padres comienzan a convertirse en los consejeros más útiles para sus hijos, porque les aman, pero además tienen sabiduría bíblica y sabiduría también que le ha dado el tiempo que han vivido. Así que eso va a empezar a pasar. Es mi oración, es mi deseo que haya más familias donde los padres del hogar realmente sean un referente, donde los hijos digan, ¿cómo tomaría yo una decisión sin consultarle a mi papá, que es un hombre sabio? Sería como algo necio. Bueno, eso tiene que pasar. Pero por ejemplo, hagamos el caso de muchos que no tienen padres que son hombres o mujeres sabias, que no conocen las Escrituras y que tal vez sus consejos realmente a veces son contra lo que Dios manda. Bueno, aún así, usted puede pedir consejos a sus papás. Lo que pasa es que tiene que pensar en qué áreas. Por ejemplo, usted puede saber, sus papás tienen algún conocimiento sobre la construcción. Bueno, usted le pregunta sobre eso que sabe. O su papá sabe algo de pesca. Usted le dice, papá, voy a ir a pescar este fin de semana. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Para ese papá va a ser honroso que usted le pide consejo. Su mamá sabe hacer un sancocho tremendo. Usted la llama, mamá, ¿usted qué es lo que le echa al sancocho? Para ella va a ser un honor que usted la llamó a algo. Tal vez usted no le va a pedir consejo, mamá, ¿qué inversiones voy a hacer? Pero sí le puede preguntar acerca de algo que para ella es algo que conoce y sabe y que se va a sentir honrada a través de esa conversación. O él, algo en lo que él es bueno, sabio, entonces poder preguntarle. Es una manera honrosa de comportarse hacia los padres. Bueno, hay que pensar, y por eso es que la honra tiene que ser algo activo, o sea, pensar. ¿Qué podemos hacer para que se pueda sentir honrado? Hay que tener sabiduría también, porque si usted va a pedir un consejo y eso va a ser un problema, si usted no sigue lo que le dijeron, entonces ser sabio, exactamente qué, en qué puedo hablar, pero realmente poner esto en práctica, ser activo a la hora de obedecer la palabra de Dios. Si tienes padres creyentes y sabios, pues pedirles consejo no va a ser simplemente una forma de honrarlos, sino que vas a tener una fuente de bendición. Yo les pongo un ejemplo. El pastor MacArthur, en sus últimos años de vida, tuvimos la oportunidad de conocer nietos de él. Los nietos querían estar cerca de él. Los hijos y los nietos, es más, algunos nietos decían,
no vamos a salir de esta ciudad, de este estado, hasta que nuestro abuelo se muera. Algunos queriendo salir del estado, pero era de tanta bendición un abuelo con sabiduría, con consejo acerca de con quién se iban a casar. Miren, este es el modelo bíblico. Que por supuesto se levanten hombres que los hijos admiran, respetan, y no solo los hijos, sino que los nietos dicen como vamos a seguir el consejo. Hay dos rutas. Tener una ruta en que cada uno de ustedes en unos años sean unos ancianos completamente rebeldes, obstinados, egoístas, que los hijos más bien quieran estar lejos porque es un problema cada que se acercan a nosotros. Y yo pienso mucho en eso. ¿Cómo puedo llegar yo a la vejez siendo realmente un hombre sabio, que sea de bendición? ¿No quisiera usted ser eso? ¿Un hombre sabio? ¿O más bien aquí el que es problemático? No, más bien yo quiero que mis hijos, mis nietos puedan ver y decir como qué bendición. Lo que encontramos con mi papá, con mi abuelo, es bendición constante. Es una protección realmente de parte de Dios. Bueno, ¿saben qué? En esta época muchos tenemos la posibilidad de ir construyendo esa ruta. ¿Qué tipo de suegra va a ser usted que tiene hijos pequeños en este momento? Bueno, seguramente algunos patrones que usted está teniendo hoy en día van a ser la forma también como usted va a ser suegra. ¿Qué tipo de suegro va a ser usted? ¿Qué tipo de papá va a ser usted con sus hijos adultos? Eso se va construyendo. Hombres sabios, humildes, prudentes, ayudas para que los hijos le honren. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de los esposos, hablamos de que una esposa sujeta ayuda a que el esposo la pueda amar más. Y un esposo que ama ayuda a que la esposa se sujete. Bueno, yo creo que aquí también aplica. Un padre que es un padre sabio, humilde, amoroso, ayuda a sus hijos para que sus hijos puedan honrarle de una mejor manera. Bueno, esto aplica siempre. ¿Qué más? Una más. Cuidando de ellos con ayuda y sostén financiero según la necesidad genuina y según su capacidad. Cuidando de ellos con ayuda y sostén financiero según necesidad genuina y según su capacidad. Vayan a 1 Timoteo capítulo 5. Y aquí quiero afirmar algo. La honra de hijos adultos a los padres en la Biblia comúnmente está relacionada con recompensar a los padres con cuidado económico. Eso es lo que aparece en varios versículos, específicamente en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Miren lo que dice. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Está hablando de mujeres ancianas que se han quedado sin esposo, ¿sí? Porque si tuvieran esposo, ¿quién tiene la principal responsabilidad de sostenerlas? El esposo. La Biblia es muy sabia. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué está diciendo acá? Que si hay una mujer sola, anciana, entonces, que está sola porque no tiene esposo, los que deben sostenerla, es muy claro, el versículo 4 es, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que ellos aprendan entonces ¿qué? A sostenerla. Y más abajo la declaración en el versículo 8 es muy fuerte. Está hablando de que si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este pasaje es muy importante con respecto a la honra a padres, y aquí incluye aún a abuelos y abuelas, porque habla de hijos o nietos. Miren el versículo 4 ahí. Una forma de honrar a padre y madre o abuelos es por medio de provisión financiera, y esto especialmente cuando ellos no tengan para sostenerse ni tener las fuerzas para poder sostenerse financieramente. Recompensar a los padres por medios financieros es una forma de honra agradable a Dios. Y miren el versículo 8. Un hijo o nieto
que pone la carga de cuidado de sus papás o abuelos sobre la iglesia está actuando peor que un incrédulo. ¿Y aquí qué quiero decir? ¿Saben qué? Yo creo que algunos descubren que el papá o la mamá o el abuelo van a una iglesia y dicen, me zafé de la responsabilidad. Allá en la iglesia lo van a sostener. Si tiene una necesidad de cuidado, allá en la iglesia lo van a cuidar. Bueno, ¿saben qué está diciendo? Que el que actúa de esa manera es peor que un incrédulo. Porque aún muchos incrédulos cuidan más de sus papás y de sus abuelos. Está diciendo, ¿sabes qué? Sería la situación más detestable. Porque el contexto, ahí en 1 Timoteo está hablando del cuidado de la iglesia para personas que no tienen la capacidad de sostenerse. Pero está diciendo, antes de que la iglesia tome esa responsabilidad, tienen que haber unos hijos o nietos que respondan. Pero si resulta que los hijos o nietos son peor que un incrédulo que no responden por su papá y por su mamá, entonces la iglesia va a acudir al cuidado. Pero esto es muy serio, es muy fuerte. Vayan a Mateo capítulo 15, otro pasaje clave acerca de esto que estoy enfatizando. Se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o su madre que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Qué era lo que estaban haciendo los fariseos y escribas? Miren, esta es una técnica avanzada de deshonra a los padres. Pero miren lo que estaban haciendo. Tenían su dinero. Entonces se inventaron una técnica religiosa donde decían que su dinero se lo dedicaban al templo. No lo entregaban al templo, simplemente lo dedicaban. Cuando llegaba el padre con una necesidad, le decían, no tengo, porque todo lo que yo tengo está dedicado al templo. Ellos sí lo usaban para sus propias cosas, pero estaban diciendo que dejaban de sostener a sus padres en necesidad porque habían dedicado sus pertenencias al templo. ¿Y saben qué les dice el Señor? Ellos estaban viniendo a decirle, ¿y ustedes por qué no se limpian las manos? Y el Señor les dice, ustedes son unos hipócritas terribles, ¿no? Vienen aquí a juzgar que porque alguien no se lava las manos. Pero ¿saben qué? Con toda su serie de leyes, ustedes rompen de la manera más descarada los mandatos más claros que Dios ha dado. Y les dice, ustedes son unos hipócritas, claramente. ¿Cómo debieron haber quedado? Bueno, por eso lo querían matar después. ¿Por qué enfatizo este pasaje? No solamente por lo que los fariseos estaban haciendo, sino que el Señor Jesús conecta la ayuda financiera a padres que no tienen cómo sostenerse con la honra a los padres. El Señor Jesús hace esa conexión. Un pasaje más, Juan capítulo 19. El contexto es el Señor en la cruz. Juan 19:25. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y miren, esta escena es tremenda. Y es tremenda porque la protagoniza el Señor Jesucristo, ¿no? Es hermoso. Miren lo que pasa aquí. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Esto es tremendo. Lo que está haciendo el Señor Jesús es que va a morir, pero antes de morir deja encargada a su mamá con uno de sus discípulos para que cuide de ella. Pero esto tiene que darnos una idea más clara de cómo era que el Señor Jesucristo entonces se conducía hacia María, su madre. Seguramente lo que había pasado es que José había muerto, ella era una viuda, y entonces ¿quién tenía la responsabilidad? Jesús y los otros hermanos, pero él deja esa tarea de responsabilidad. Y lo que muestra es que el Señor Jesucristo en su humanidad, teniendo una
madre humana lo que hizo fue honrar a su mamá hasta el final. Por supuesto, miren, esto, las conclusiones católicas, pues nada que ver, ¿no? Entonces sea que tu madre, entonces adoren a María. No, ¿de dónde sacaron eso? Pero está hablando de la perfección de Jesucristo, aún algo hermoso, de que si usted no ha honrado a padre y madre perfectamente, usted puede ser completamente limpio porque Jesucristo honró a padre y madre en su humanidad perfectamente. Dice la Biblia que cuando niño obedeció a sus padres y se sujetó a ellos. Y dice, antes de morir, que estuvo pensando en cómo honrar a su mamá hasta el último momento. ¿Y saben qué? La justicia perfecta de Cristo está sobre aquellos que hemos puesto la fe en Él. Qué hermosura que Jesucristo cumple con todo perfectamente, ¿no? Porque nosotros no hemos cumplido perfectamente, pero Él sí ha cumplido. Pero también nos da las pisadas para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué más? Una más. Cuidando de ellos con ayuda y sostén financiero según la necesidad genuina. Esta es la que acabo de afirmar. Pero saben que necesitamos hacer algunas aclaraciones. Y ustedes saben que se necesita siempre aclarar, ¿no? Y aquí algunos estaban esperando las aclaraciones. Bueno, aclaraciones. La ayuda financiera debe hacerse por necesidad genuina y según tu capacidad. Debe hacerse por necesidad genuina y según tu capacidad. Hay padres que son sumamente desordenados e irresponsables y no sería justo que su hijo desangre las finanzas de su propia familia para sostener el desorden de padres desordenados. Todo tiene su claridad y su punto. Un hombre tiene una responsabilidad primero con su esposa y sus hijos y por supuesto que tiene que ayudar a sostener a sus padres que no tengan capacidad, pero eso no significa sostener el estilo de vida pecaminoso y desordenado de sus padres, porque eso entonces traería problemas para sí mismo y poder cumplir con su propia familia. No puede descuidar a su esposa e hijos por cubrir el desorden financiero de sus padres. Y por eso miren, este mensaje particularmente yo le pido que usted lo escuche completo y lo atienda completo. Comúnmente me pasa con predicaciones que alguien coge el pedazo que le gustó y yo le digo, ¿pero usted escuchó el mensaje completo? Porque es que es todo, no solo el pedacito que me gusta. ¿Sí? Ahora lo cortan y le mandan al hijo. Bueno, mándele todo. Mándele este pedazo también, ¿no? Y a usted decir, no, de donde le mando ese pedazo, pues todo el mensaje completo. El hijo debe ser sabio para proveer para las necesidades básicas de sus papás. Una vivienda, alimentación, vestido. Y muchas veces el hijo va a tener que hacerlo directamente porque entregarles el dinero a ellos podría ser la peor decisión. De pronto el hijo va a decir, mire, yo puedo pagar esto, ahí es donde puede vivir, voy a pagar esta situación y yo mismo me voy a encargar. Bueno, si esa es la decisión porque no tienen la capacidad, bueno, hay que hacerlo. También un hijo puede llegar a un punto donde dice, no más, no puedo seguir sosteniendo este nivel de desorden y mala administración. Papás metiéndose en deudas, papás metiéndose en préstamos, tarjetas de crédito, aún gota a gota que pone en riesgo a toda la familia. Y entonces hijos pensando que tienen la responsabilidad de cubrir ese desorden. Bueno, no creo que sea correcto. Inversiones necias, viajes innecesarios, compras de lujo cuando no tienen ni siquiera lo básico. Bueno, eso también es incorrecto. Y no puede un hijo pensar, bueno, yo tengo que sostener ese ritmo de vida si es un ritmo de vida completamente desordenado. Un hijo puede decir que no puede solventar la vida desordenada de sus padres porque no estaría administrando bien lo que Dios le ha dado a administrar. Pero ¿saben qué? También hay el caso de muchos padres que han sido ordenados con las finanzas o que Dios les proveyó de manera abundante y no son una carga económica para sus hijos en la vejez. Entonces esos hijos buscarán otras formas de honrarle. Hay padres que no necesitan que sus hijos les den económicamente, pero siempre hay una forma en cómo se les puede honrar. Una más, intentando hablarles siempre con respeto y cariño. Bueno, hay que fortalecer esa práctica de poder hablar con respeto y cariño.
aun cuando en algunos momentos pueda ser algo difícil, pero pedirle al Espíritu Santo. Una más, estimulándoles con visitas, llamadas, conversaciones y pasando tiempo juntos. Yo sé que si son creyentes, si tienen familia incrédula, es mucho más difícil, porque pasar tiempo con incrédulos pues es difícil para el creyente. Pero es una forma de honrar a la familia, pasar algunos tiempos, y va a ser muchas veces algo que es difícil, pero pues usted tiene que compartir de alguna manera con ellos, va a escoger algunas temporadas del año, algún momento, y claro, es un esfuerzo, es una dificultad en algunos momentos, pero lo hace porque usted quiere cumplir su mandato delante de Dios. Otra más, no viéndolos como una carga pesada, sino más bien con gratitud. Mira, hay mucho que agradecer a los padres. Yo no creo que el hijo está repagando lo que los papás le dieron. No es que el papá le saca la cuenta de cobro. Vea, usted me dé tantos teteros, pañales, tubo duro, colegio, le pagué tal colegio, universidad. O sea, no, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Es una responsabilidad. Así que como hijos no estamos como repagando, pero usted sí tiene que tener una actitud de gratitud. Eso usted le da gracias porque lo cuidaron, porque lo alimentaron. La frase, no, me sacaba el pan de la boca. Sí, pero estamos agradecidos porque hicieron un esfuerzo los papás, ¿cierto? Tener una actitud de gratitud y no verles como carga, sino más bien con una actitud de gratitud. Otra más, cuidando el corazón para no verlos como una posible herencia financiera. Algunos ven a los papás como una carga financiera, pero otros lo ven como se viene una herencia financiera. Y yo creo que cuando alguien alberga eso en su corazón, yo creo que no puede honrar correctamente a sus papás. No puede honrar correctamente a sus papás. Una más, invirtiendo los papeles. ¿Invirtiendo los papeles en qué sentido? Fuimos cuidados por ellos, ahora cada vez que van avanzando en edad, nosotros debemos cuidarles más. Y no siempre será lo más fácil, pero hay que invertir los papeles. En una época fuimos cuidados por nuestros papás, ¿no? Cada vez que ellos llegan más a la vejez, entonces los hijos deben empezar a cuidar más a sus padres. Y una última acá, actuando de manera adulta con ellos. Actuando de manera adulta con ellos. La relación de los hijos adultos con sus padres debe ser una relación adulta. Ya usted no es un niño. Ya no debe tener una actitud de dependencia infantil hacia sus padres, sino tener una relación adulta con ellos. Esa es una forma de honrarles. Y por supuesto, algunos que son bien perspicaces ya se dieron cuenta. Todo se resume en paciencia. 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 Necesitamos paciencia y ese es un fruto que nos da el Espíritu Santo. Sé que estoy corto de tiempo, pero también quiero enfatizar esta última parte. Como un hijo adulto no debe honrar a padre y madre. Como un hijo adulto no debe honrar a padre y madre. Honrarás a padre y madre, pero no permitirás la manipulación. Honras a padre y madre, pero no debes permitir la manipulación. Cuidado, porque eso puede destruir tu propia vida y tu propio matrimonio. Honrarás a padre y madre, pero no deshonrarás a tu esposa e hijos. Honrarás a padre y madre, pero no sostendrás el estilo de vida pecaminosa de ellos. Honrarás a padre y madre, pero no te olvidarás del alma de ellos. Y eso significa confrontación amorosa muchas veces ante su pecado. Honrarás a padre y madre, pero nunca le entregarás el liderazgo de tu casa. Honrarás a padre y madre, pero ellos no siempre pensarán que los estás honrando. Y este es un principio muy importante. Hay hijos que de todo corazón intentan honrar a su papá y a su mamá. Y hacen muchas cosas, pero los padres piensan que no los están honrando. ¿Saben? Por eso es que esto es un mandamiento que se cumple delante de Dios.
Porque puede ser que un papá esté exigiendo algo que no es bíblicamente correcto y esté diciendo es que usted me tiene que honrar, pero lo que está pensando que es honra es algo que va en contra de Dios. Así que cada uno tiene que honrar a padre y madre y pedir al Señor hacerlo, pero no siempre ellos percibirán que están siendo honrados. Y ahí es cuando hay que tener la confianza y la seguridad en Dios, porque duele y duele más cuando usted está intentando honrarles, pero ellos dicen que usted le está deshonrando. Duele mucho, ¿no? Conclusión: si somos sinceros, nadie ha honrado a padre y madre de manera perfecta. Y es una oportunidad para arrepentirnos, pedir perdón al Señor, pero también confiar en el Evangelio de Jesucristo, que Él obedeció en nuestro lugar. Y eso da confianza. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces podemos ser perdonados. Pero también es un llamado al cambio. ¿Cómo podemos mejorar en esta área? Tal vez algunos van a tener que llamar a sus papás y pedir perdón, ¿sí? Y pedirle perdón al Señor y decir, bueno, ahora quiero intentar hacerlo de la mejor manera. ¿Qué más? Debemos reconocer que para cumplir estos mandatos necesitamos la llenura, la guía y la sabiduría del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y finalmente, concluimos que para hijos adultos, honrar a padre y madre significa dar el valor apropiado a los padres por medio de un trato honroso, respetuoso y generoso. Aunque para hijos adultos ya no se requiere obediencia absoluta a sus padres, ahora se demanda de nosotros respeto, afecto, honor y generosidad. Miren, la palabra es muy clara, necesitamos estudiarla a profundidad. Y no solamente estudiarla, sino que obedecerla. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad, porque tú eres el Padre perfecto, el arquetipo de toda paternidad en este mundo. Te pedimos por favor, Señor, que nos ayudes a cumplir tus mandatos con la fuerza de tu Espíritu Santo y siguiendo el modelo de Jesucristo, que obedeció perfectamente, Señor. Hasta en lo más mínimo encontramos perfección en nuestro Señor Jesús. Gracias por Jesús. Gracias porque es por Él que nosotros somos completamente aceptados. Padre, te pido que nos ayudes con estos mandamientos para honrar a padre y madre de la manera adecuada, que perdones todas nuestras faltas en esta área y que nos ayudes a cambiar realmente. Pero Señor, yo también te pido desde ya que nos ayudes para un día ser padres de hijos adultos, que seamos una bendición para nuestros hijos, que les ayudemos para que nos puedan honrar. Señor, haz una obra en medio nuestro y que al final lo único que podamos decir es que Jesucristo ha obrado en nosotros y por eso podemos vivir vidas que son conformes a Él. Te pido que nos bendigas y pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.